es todo lo que conforma la parte física de una computadora, es decir, como el cableado de la computadora, el mouse, el teclado, la CPU, la pantalla, la carcasa, etcétera. Por el contrario, el software es la parte lógica de la computadora, es decir, todo lo que conforma el aplicativo interno de la computadora para realizar ciertas tareas específicas. Ejemplos del software serían como Word, Excel, PowerPoint, bueno, etcétera. Continuando con el tema, les voy a hablar sobre las computadoras personales. Las computadoras personales son muy comunes gracias a su versatilidad y precio pues relativamente bajo. Entre las computadoras personales podemos encontrar tres: la computadora de mesa o de escritorio, la computadora portátil y las tablets. La computadora de escritorio o de mesa contiene un monitor, un teclado, un mouse y la caja de la computadora, la cual esta contiene la placa base, las unidades de disco fijas o extraíbles para el almacenamiento de datos, la fuente de alimentación, y puede contener otros dispositivos periféricos como los modernos interfaces de red. Algunos modelos de computadora de escritorio integraron el monitor y el teclado en una misma carcasa que el procesador y la fuente de alimentación. Las computadoras portátiles. Estas están diseñadas para la portabilidad, pero tienen un funcionamiento muy similar al de una computadora de mesa. Pueden utilizar componentes de menor potencia o de un tamaño más reducido, con un rendimiento inferior al de una computadora de escritorio de un precio similar. Las computadoras portátiles contienen el teclado, la pantalla y el procesador todo en una sola caja. El monitor en la cubierta superior plegable. La caja se puede cerrar para su transporte, para proteger la pantalla y el teclado. En lugar del mouse, las computadoras portátiles pueden tener un trackpad o un puntero. Las tabletas. Las tabletas son computadoras portátiles que utilizan una pantalla táctil como dispositivo de entrada principal. Las tabletas generalmente pesan menos y son más pequeñas que las computadoras portátiles. Algunas tabletas incluyen los teclados desplegables o ofrecen conexiones a teclados externos independientes. Algunos modelos de computadoras portátiles tienen un teclado desmontable, lo que permite configurar el sistema como una tableta con pantalla táctil. A veces se les puede llamar portátiles desmontables de 2 en 1 o tableta y portátil. Principales marcas en portátiles y all-in-ones: Lenovo, Hewlett-Packard, Acer, Apple y Asus. En computadores por partes, los clones, encontramos a Asus, a Gigabyte, a Nvidia, a AMD, a Intel y a Cooler Master, entre otros. Reciclaje del hardware. Debido a que las piezas de las computadoras contienen materiales peligrosos, existe un movimiento creciente para reciclar las piezas viejas y obsoletas. El hardware de las computadoras contiene sustancias químicas peligrosas como plomo, mercurio, níquel y cadmio. Según el EPA, estos desechos electrónicos tienen un efecto nocivo para el medio ambiente a menos que se eliminen correctamente. La fabricación de hardware requiere energía y reciclaje de piezas reducirá la contaminación del aire, la contaminación del agua y las emisiones de gases de efecto invernadero. La eliminación de equipos informáticos no autorizados es de hecho ilegal. La legislación obliga a reclamar computadores a través del gobierno, instalaciones aprobadas. El reciclaje de una computadora se puede hacer más fácil sacando ciertas partes reutilizables, por ejemplo, el RAM, la unidad DVD, la tarjeta gráfica, el disco duro o el SSD y otras partes extraíbles similares se puede reutilizar. Muchos materiales utilizados en el hardware informático se pueden recuperar mediante el reciclaje para su uso en la producción futura. La reutilización del estaño, silicio, hierro, aluminio y una variedad de plástico que está presente a grandes en computadores u otros dispositivos electrónicos puede reducir los costos de
construcciones de nuevos sistemas. Los componentes suelen contener como oro, taladio, plata, platino, paladio y plomo, así como otros materiales valiosos adecuados para la recuperación. Componentes informáticos tóxicos. La unidad central del procesamiento contiene muchos materiales tóxicos, contiene plomo y cromo en las placas de metal, las resistencias, semiconductores, detectores infrarrojos, estabilizadores, cables y alambres, contiene cadmio. Las placas de circuito de una computadora contienen mercurio y cromo. Cuando estos tipos de materiales y productos químicos se eliminan de forma inadecuada, se vuelve peligrosa para un medio ambiente. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, solo alrededor del 15% de los desechos electrónicos se reciclan. Cuando los subprocesos de los desechos electrónicos se filtran en las aguas subterráneas, se queman o se manipulan incorrectamente durante su reciclaje, causando daños. Los problemas de salud asociados con tales toxinas incluyen deterioro del desarrollo mental, cáncer y daño a los pulmones, hígado y riñones. Es por eso que incluso los cables deben reciclarse. Diferentes empresas tienen diferentes técnicas para reciclar un alambre. El más popular es la moladora, que separa los alambres del cobre de la cáscara de plástico. Cuando terminan los procesos, queman dos pilas diferentes. Uno tiene el polvo de cobre y el otro tiene las piezas de plástico. Monitores de ordenadores, los ratones y los teclados tienen una forma similar de reciclarse. Por ejemplo, primero cada una de las partes se desarma, luego todas las partes internas se separan y se colocan en su propio contenedor. Los componentes de la computadora contienen muchas sustancias tóxicas como dioxinas, PVC, cadmio, cromo, isótopos radiactivos y mercurio. Un monitor de computadora típico puede tener hasta 6% de plomo en su peso, gran parte del cual se encuentra su vidrio de plomo del tubo de rayos catódicos. Un monitor de 15 pulgadas puede contener 1.5 libras de plomo, pero se ha estimado que otros monitores llegan a tener hasta las 8 libras de plomo. Placas de circuito contienen cantidades considerables de soldadura, que tienen más probabilidades de filtrarse al agua subterránea o crear una contaminación en el aire. En los vertederos de Estados Unidos, aproximadamente el 40% de los niveles de contenido de plomo provienen de desechos electrónicos. El reciclaje de hardware informático se considera respetuoso con el medio ambiente porque evita que los residuos peligrosos, incluidos los metales pesados y los carcinógenos, entren a la atmósfera, los vertederos o las vías fluviales. Si bien los productos electrónicos constituyen una parte fraccional del total de los desechos generados, son mucho más peligrosos. Existe una legislación estricta diseñada para hacer cumplir y fomentar la eliminación sostenible de electrodomésticos, siendo la más notable la Directiva sobre Residuos de Aparatos Electrónicos y Electrónicos de la Unión Europea y la Ley Nacional de Reciclaje de Ordenadores de los Estados Unidos.